Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Más hermosa que hay. Dios no ha llorado por él. Capítulo 10 del Santo Evangelio según San Lucas. Vamos a leer del verso 13 al verso 16. Y vamos a llamar esta enseñanza un no a la indiferencia. Así la vamos a llamar. ¿Cómo? Un no a la indiferencia. Leamos el verso 13. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Pueden sentarse, sean tan amables. Les ruego un favor, no se distraigan ahí en sus casas. Si les timbre el teléfono, dejen que timbre, no se distraigan. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Amén. Dijimos un no a la indiferencia. Y es que hay motivos para hacerlo. Yo estaba mirando el pasaje y me ha llamado mucho la atención lo que Jesús dice. Jesús dice, ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, y las compara con Tiro y Sidón, que a causa de su pecado fueron castigadas. Pero Él les dice, ellas, si hubiesen tenido la oportunidad que ustedes tienen hoy, seguro que se hubieran arrepentido. Es una enseñanza muy bonita porque nos llama a la reflexión. Recuerde que Jesús, antes de dar esta enseñanza, ha calmado la tormenta en el mar, le ha dado la vista al ciego, ha limpiado al leproso, ha consolado a la viuda de Naín, resucitándole a su hijo, ha hecho una cantidad de milagros más que suficientes como para que aquellas personas se rindan y reconozcan que Jesucristo es el Señor. Es decir, lo que Jesús había hecho hasta ese momento era más que suficiente como para que los que le rodeaban se rindieran ante su presencia. Pero ellos eran indiferentes, no les parecía importante. Veían que aquí se sanaba un enfermo y nada pasa, que allí se resucita un muerto y nada sucede, que allí se multiplican los panes y para ellos no genera ningún impacto. Es en razón a eso, a que Jesús los compara con dos ciudades que no tuvieron el privilegio de ellos y que fueron castigadas por la indiferencia. Entonces Él les dice, mayor castigo habrá para ustedes, porque si aquellos hubiesen tenido el privilegio que ustedes tienen, de seguro que se hubiesen arrepentido en ceniza y en cilicio, se hubieran humillado. Pero estos no tuvieron la oportunidad y ustedes que la tienen son indiferentes. Pues ese fenómeno igualmente se repite hoy. Perdonen mi manera de pensar. Creo que la gente de hoy, los que están en este recinto,
los que me ven a través de las redes sociales, quiero que sepan que ustedes son más privilegiados que cualquiera de las generaciones pasadas, porque importante es que comprendas varios aspectos. El primero, cuando Jesús da esta enseñanza, está en pleno cumplimiento de la ley. Es decir, la puerta de la gracia no se había abierto de par en par como está abierto hoy. Dos, no tenían la posibilidad de contar con este número tan interesante de predicadores que hoy tiene el mundo. Hoy hay miles y miles de predicadores. En Colombia nomás tenemos más de 4,000 pastores a esta hora predicando la palabra. Sin contar evangelistas, Dorcas, jóvenes, y ese evangelista abnegado que va por la calle, por las casas, haciéndole saber las grandes bondades de Dios. Sin embargo, el mundo es ¿qué? Indiferente. Nada les mueve. Pero eso, siendo grave, no es tan grave como la indiferencia del creyente. Si uno mira en el tiempo moderno, las iglesias se han vuelto indiferentes a lo que Dios enseña. Y una de esas indiferencias es el no sentir el deseo de congregarse. Cuando es parte de la vida devocional, vamos a admitir que en el momento que los cristianos no nos pudimos congregar porque había una normatividad, no por la pandemia. Nosotros no dejamos de congregarnos por la pandemia, sino por respetar la normatividad. Porque gente se ha muerto antes de la pandemia, en la pandemia y después de la pandemia. Y se ha muerto mucha más gente de otras enfermedades que de la pandemia misma. Así que yo como cristiano no dejé de congregarme por la pandemia, sino por la ley que dice que no se podía. Por eso. Pero ahorita tenemos una puerta. ¿Cuántos creyentes, teniendo la oportunidad de asistir a un culto, no la aprovechan? Ven todo lo que está pasando y no lo mueve nada ni nadie. Eso se llama ¿qué? Indiferencia. Porque en el pensamiento de la gente que ama a Dios, de la gente que suspira por los atrios de Jehová, como dice el Salmo 84, ¿lo recuerdas? ¿Cuán amables qué? Son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. En su Salmo 42, el salmista decía: ¿cuándo vendré y me presentaré? Cuando el pueblo venía de la cautividad. Me encanta el Salmo que enseña que una vez que han regresado, cada uno toma la iniciativa de ir al culto. Entonces se encuentra aquí un benjaminita con uno de los de Isaacar. ¿Para dónde vas? Para la casa de Jehová. Siguen el camino. Se encuentran con uno de la tribu de Zabulón. ¿Para dónde vas? Para la casa de Jehová. Se encuentran con uno de Rubén. ¿Para dónde vas? Para la casa de Jehová. Y entonces hicieron ¿cuál salmo? Yo me alegré con los que me decían que a la casa de Jehová iremos. Alaben el nombre de Cristo. Porque hay algo que debe de estar sembrado en la vida de los cristianos, y es el deseo de congregarnos. ¿Cómo es que dice el Salmo 133? Mirad cuán bueno, ¿y qué más? Cuán delicioso es habitar los hermanos
juntos y en armonía. Y explica la razón. Porque allí envía ¿qué? Jehová bendición y vida eterna. Y el escritor a los hebreos decía: no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, porque ahora es el momento donde más nos debemos congregar. ¿Por qué razón? Uno, para exhortarnos, conscientes de que la venida del Señor está ¿qué? Cerca. Entonces mire que tenemos que reaccionar. Ha habido un stand-by por circunstancias, pero vamos a reaccionar y vamos a pensar que gran parte de nuestra vida cristiana está relacionada con la comunión y el culto colectivo de una manera íntegra al Señor. Pastor, pero ¿qué hacemos si en el pasado no podíamos? Bueno, pero ahorita podemos. Pastor, pero es que no hay cupo sino para 50. Si tenemos que hacer 10 cultos al día, los vamos a hacer. Pero la idea es que nos congreguemos y alabemos a Dios, glorifiquemos a Dios, valoremos la oportunidad de estar juntos. No sé cuánto estarán felices aquí esta mañana. Alaben a Dios. Dos, la indiferencia a la oración. La oración es el mecanismo que Dios ha dejado al cristiano para que tenga una buena comunión con Él. Un cristiano que no ora, no se le puede garantizar que tenga una muy buena comunicación bien fluida con Dios. Está escrito: clama a mí. ¿Y qué? Y todo lo que pidáis en oración creyendo ¿qué? Eso es lo que dice la Biblia. Y además enseña que es un deber orar orando en todo. Y explica que cuando los cristianos entienden esta herramienta y la ponen por obra, pues no importa cuán grave sea el problema de índole familiar, económico, de salud, cualquiera que sea, escuche lo que dice la Escritura. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró para que no lloviera. ¿Y qué? Y no llovió. Usted se imagina lo que es uno pararse aquí y decir: bueno, voy a orar para que no llueva por 3 años y 6 meses. Y el hombre hace la oración. En la mente de cualquier persona natural, eso no tiene sentido, eso no tendrá efecto, eso no va a producir ningún resultado. Pero a Elías le dio resultado. 3 años y medio y no hubo lluvia sobre la tierra. Y un día el profeta va donde el rey y le dice: no habrá lluvia si no es por mi palabra. Y entonces dice la Biblia que ante la sequía, la hambruna, la crisis que había, Elías volvió a orar para que hubiese lluvia y vino la lluvia. ¿Por qué le cito el pasaje? Porque es que cuando los cristianos oran, no hay montaña que no se pueda mover, no hay problema que no se pueda solucionar, no hay demonio que se resista, no hay enfermedad que pueda decir: no me voy. Cuando los cristianos oran a Dios, suceden obras maravillosas en el cielo, suceden obras maravillosas en los penitentes, y en el infierno se da una catástrofe, se cierra, porque claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Alabe el poderoso nombre de Cristo. Entonces, si tu carne te dice que no ores, dile:
ahora es donde voy a orar. Por eso me encanta mucho ese versículo, orando en todo tiempo. Eso es igual a orar antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Eso es igual a orar cuando tengo abundancia y cuando tengo escasez. Eso es igual a orar cuando la gente me honra, cuando la gente me deshonra, cuando la gente me ama, cuando la gente me odia, cuando me va bien, entre comillas, y cuando me va mal, entre comillas. ¿Y por qué así? No, es que hay veces que las personas creen que irles bien es cuando consiguen dinero, y puede ser la perdición. Y hay otros que creen que les va mal cuando están en crisis, y puede ser que es el principio del éxito. Por eso dije entre comillas. Entonces los cristianos tenemos que aprender a orar en salud y en enfermedad, en abundancia, en escasez, en todo lo que la vida da y todo lo que la vida quita. Los que estamos aquí tenemos que aceptar una realidad: estamos sometidos a las circunstancias. ¿Cuándo escaparemos a esto? Cuando esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible de incorrupción. Las cosas van a ser a otro precio. Por eso, un no a la indiferencia en relación a la oración. La historia nos enseña que la gente en el campo cristiano y desde el Antiguo Testamento que aprendieron a hablar con Dios, encontraron respuestas maravillosas en momentos de gran incertidumbre. Van a perder la guerra. ¿Y qué hace Josué? Levanta sus manos y ora a Dios para que se detenga el sol y se pare la luna, para que así haya luz suficiente para seguir combatiendo y ganar la batalla. Y Dios lo oyó y ganaron la batalla. Aleluya. Ezequías le han dicho: ordene su casa porque va a morir y no vivirá. Pero él vuelve su rostro a la pared y comienza a orar con intensidad, con su corazón quebrantado. Y no ha salido Isaías del patio de la casa del rey cuando el mensaje viene: Isaías, Señor, devuélvete. Ve y dile a Ezequías que he oído su oración y he visto sus lágrimas y he decidido añadirle 15 años más. Alaben el nombre de Cristo. Por eso es que la iglesia no puede ser indiferente a la oración. Necesitamos una iglesia que ore a mañana, al mediodía y por la tarde. Que la oración no se limite al momento del culto, cuando el pastor dice oremos por las peticiones, sino que tenga la predisposición. Desde que sale de la casa se viene orando, y en su casa está orando, y llega al lugar de reunión y sigue orando, y mientras el pastor predica le dice: Dios, háblame, rompe cadenas, que tu palabra me sane, que tu palabra haga el milagro. Y algo ha de suceder en la iglesia del Señor. Te verás si alaba a Dios. Indiferencia a las misiones, tanto locales como extranjeras. Hoy hablar de predicar el evangelio, de la responsabilidad que tenemos los cristianos, es como algo que carece de importancia, porque entonces decimos: ahí está el comité de evangelismo, ahí está el comité de misiones, eso que lo haga el pastor. Y resulta que misiones somos todos. Una de las cosas que yo le enseño a los aspirantes al santo bautismo es: debes de saber que desde hoy has de convertirte en un misionero. Puede que no te nombren aquí ni te entreguen una bandera, pero Dios te ha dado el perdón, que es más que suficiente. Y como tal, debes de convertirte en un misionero en la universidad,
en un misionero en el colegio, en un misionero en la empresa, en un misionero en el transporte masivo, en un misionero en la plaza de mercado, en un misionero en el parque. Porque si es cierto que Dios ha obrado en ti y ha hecho una obra extraordinaria, no puedes callar. Un rey pagano, cuando experimentó la obra milagrosa de Dios, él dijo: es necesario que las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, yo las publique. Y organizó un documento y lo envió a toda tribu, pueblo, lengua y nación, que todo el mundo adorara al Dios único, al Dios de Daniel, aleluya, al Dios de los 3 muchachos que habían ido de Judá a la cautividad. Entonces, si eso pasa con ellos, ¿cuánto más con nosotros? No sé cuántos serán testigos aquí del poder de Dios. Necesitamos que la indiferencia a las misiones no sea el común denominador nuestro. Al contrario, que se active la fe, que se encienda el fuego. Cuando uno mira el libro de los Hechos, a pesar de las múltiples adversidades, los discípulos por toda parte predicaban. Y un día los han tomado presos, y al ver que no hay manera de condenarlos, los azotan en público y luego les dicen: váyanse y no vuelvan a hablar más de ese nombre. Y ellos, ¿qué dice la Biblia? Salieron gozosos por haber sufrido en su propio cuerpo lo que hubiese faltado en el cuerpo del Señor Jesús, y no cesaban por las plazas y por los templos, por las calles, anunciando a Jesucristo y la resurrección. Y Pablo dice en el capítulo 28: permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venía y les enseñaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. La iglesia no puede ser indiferente. La misión apenas comienza. Llevamos un lapso de tiempo y hemos predicado, pero ahora es donde más debemos predicar. No nos podemos conformar. Hay un familiar a quien hablarle de Cristo. Hay un vecino al cual debemos de predicarle. Hay a un patrón, a un empleado, a un compañero a quien debemos de hacerle saber que aún hay esperanza y que esa esperanza está en Jesucristo a través del Evangelio. Alaben a Dios, hermanos. Necesitamos un despertar misionero en los creyentes, donde el creyente, cuando se diga que hay que orar por las misiones, lo haga, pero no solamente pensando en las extranjeras, sino en la que está enseguida de la pared de su casa. Ahí lo separa usted de las misiones 10 centímetros de ladrillo. Toque a la puerta, háblele de Cristo. Es posible que usted piense que no hay solución para determinada persona, pero un mensaje oportuno podrá hacer que esa familia se salve. Ayer me encontré con una grata sorpresa. He recibido una visita y me ha dicho: pastor, usted me dio consejería y a causa de su consejería yo he logrado recuperar mi hogar y voy a seguir al Señor. ¿No le parece maravilloso? Que Dios lo use a usted con algo tan sencillo, porque si hay algo sencillo en la tierra es el Evangelio. Lea un pasaje de la Biblia y coja un ejercicio del álgebra de Baldor y mire a ver cuál es más complicada. Sin embargo, el álgebra de Baldor no transforma la vida del hombre, pero el mensaje sencillo del Evangelio sí, porque el Evangelio es el poder de Dios. ¿Para qué? Dígalo.
para salvación a todo aquel que cree. Alaben el nombre de Cristo. Ese mensaje tan sencillo. ¿Ah? El que habló del evangelio a mis padres era un hermano analfabeta, no sabía leer, cargaba una Biblia grande en un estuche y comenzó a hablarle del evangelio a papá, y papá lo maltrató. Le dijo anticristo, le dijo falso profeta, le dijo tegua, de todo lo que usted se imagine. Porque mi papá había estudiado filosofía y teología. Era un hombre, sabía. Y el hermano no sabía ni dónde estaba el capítulo ni el versículo. Pero él le habló del evangelio, de lo que había oído. ¿Qué le dijo el hermano? Don Jesús, yo sé que usted sabe mucho. Yo no sé leer, pero la Biblia es la palabra de Dios. Léala. Y se fue el hermano. Y se fue el hermano. Y ha de saber de que el hermano se ha ido. Y a mi padre le quedó la inquietud. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Y yo por qué no la leo si la tengo? Pues voy a leerla todos los días, allá en la cama, a leer la Biblia. Los dos viejos y toda la familia. Vengan, que vamos a leer la Biblia. Y un día se levantó mamá y le dijo: Chucho, ¿sabes de que me voy a volver evangélica? Dios ya había tratado con ella escuchando la palabra. Mamá era analfabeta, no sabía leer, aprendió a afirmarse a los 68 años. Pero oyendo la palabra, Dios trató con ella. ¿Y sabe qué le dijo mi papá? Elvira, ¿sabe que yo también? Por un mensaje sencillo que le llevó una persona que no sabía leer. Es que, hermano, cuando compartimos el evangelio, esto tiene una particularidad, y es que está dicho por Dios. Así como desciende del cielo la nieve y la lluvia a la tierra y la hace germinar para que dé pan al que come y semilla al que siembra, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que lo envíe. Así que hablar de Cristo, predicar a Cristo, puede ser que en el momento usted no ve el resultado, pero lo vas a ver. ¿Cómo es que dijo Salomón? Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá. Él tenía razón. Es el mensaje de Salomón a Roboán. No tenían la revelación y que usted y yo tenemos. No sabían lo que le venía al mundo. Pero usted y yo sabemos que lo que está viviendo el mundo estaba profetizado, y que lo que viene para el mundo está profetizado, y que usted y yo, por la infinita gracia del Señor Jesús, nos abrió la mente y hoy vemos con claridad el futuro incierto para el mundo, pero también la gran oportunidad si escuchan el mensaje de Dios y le dan un lugar al Señor. Alaben el nombre de Cristo. Por eso no seamos indiferentes con las misiones locales, nacionales, extranjeras. Cuando hay que orar, vamos a orar. Y cuando hay que ayunar, vamos a ayunar. Y cuando hay que ir a evangelizar, vamos a ir a evangelizar. Y cuando hay que ofrendar, vamos a ofrendar. Porque no podemos ser indiferentes con lo único que hace posible que el mundo sea salvo: con el evangelio. Hemos de llevarlo a todo mundo. Eso fue lo que Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad ¿qué? El evangelio. 4, la indiferencia que hay en el cristianismo para perdonar.
Hay cualquier cantidades de personas que conociendo del Evangelio se van a perder por no perdonar. Por no perdonar a los padres, por no perdonar a los hijos, por no perdonar a la esposa, por no perdonar al esposo, por no perdonar al patrón, por no perdonar al vecino. Se les olvida, se nos olvida que está escrito que la salvación suya y mía está condicionada. ¿Y en qué está condicionada? Que si tú no perdonas, ¿qué? Eso es lo que dice el Padre Nuestro. Perdónanos. ¿Cómo qué? Dígalo. Así como nosotros perdonamos. Y concluye diciendo, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué pasará? Vuestro Padre Celestial tampoco perdonará las vuestras. Así que hay un llamado muy interesante en esta hora a que perdonemos, no importa lo que nos hayan hecho, no importa lo que haya pasado, perdonemos, porque hubo uno que a pesar de que le ofendíamos, le hemos ofendido y seguro le ofenderemos hacia el futuro, pues somos humanos. Él siempre está dispuesto a perdonar. Mire lo que dice Juan en su carta. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él perdonará nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Porque Él, como ya fue dicho por boca del profeta, con amor eterno, ¿qué? Nos ha amado. ¿Sabe por qué estamos aquí? ¿Alguien puede decir? ¿Alguien sabe por qué estamos aquí esta mañana? ¿Alguien puede decir por qué estamos aquí? Porque su amor es eterno. Alábenlo, por favor. Su amor es eterno. Necesitamos entender eso. El escritor a los hebreos decía: mirad, hermanos, que no haya entre vosotros alguno que deje de alcanzar la gracia del Señor, brotando en él alguna raíz de amargura por la cual muchos se han contaminado. ¿Y cuándo se da la raíz de amargura? Bueno, cuando alguien hace algo que me afecta, que me toca a mí yo, y entonces en mí se genera una reacción que no solamente afecta al otro, sino que el más afectado soy yo, porque hasta la salud me la afecta y afecta mi comunión con Dios. Y como si fuera poco, me puedo perder. Hoy hay un llamado a perdonar. Perdonemos. Si Él nos ha perdonado tantas, ¿por qué no vamos a perdonar nosotros? Esta semana, estudiando el Evangelio, leíamos: Señor, en relación a esto del perdón, entonces, ¿qué? Y uno, pues, si tu hermano peca 7 veces y 7 veces al día viene pidiendo perdón, perdónale. Y entonces dicen los discípulos: ay, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. ¿Quién se aguanta ese titiribí ofendiéndome todos los días 7 veces al día y que yo le perdone? Necesito mucha fe. Y Jesús les dice: no es tanto lo que necesitan, si fuera como un granito de mostaza. Eso es lo que les dice Jesús. Ellos decían: aumentanos la fe, como quien dice: es que yo tengo mucha fe. Pero la veían de para arriba para perdonarle 7 veces al hermano. Entonces Jesús le dice: no necesitan mucha fe. Lo único que necesitan es tener fe como un granito de mostaza. Y si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirán a este sicómoro: vete de aquí, y se moverá. La pregunta es: cuando no perdonas, ¿de qué tamaño es tu fe? ¿Se ha detenido a pensar?
¿De qué dimensión es la fe que yo tengo cuando no perdono a mi hermano? Cuando no perdono a mi vecino, cuando no perdono a mi esposa, cuando no perdonas a tu esposo, cuando no perdonas a tus padres, cuando no perdonas a tus empleados. ¿De qué tamaño es tu fe? Pues quiero decirles que aquí está Dios en esta hora, y Él sí puede darte fe, siquiera, dígalo, como un granito. O sea que lo que Jesús está diciendo es: no se necesita tanta fe, Pedro. Eso es lo que les está diciendo. Te está pensando que se necesita mucha, pero no, siquiera como un granito. O sea que ¿cuál sería la fe de los discípulos? ¿De qué dimensión sería? ¿Cuál es tu fe en esta mañana? ¿Cuál es la fe que tenemos? ¿De qué dimensión es? Pues es necesario que el que se allega a Dios, ¿qué? Crea. Hay que creerle a Dios, hay que tener fe, y esa fe es la que hace que usted y yo nos sobrepongamos a cualquier adversidad que se presente. Así que nunca olvide, perdonar es nuestro deber, porque en el perdón de alguna manera está condicionada tu salvación y la mía. Si no perdonamos, Él no nos va a perdonar. Pero si perdonamos, Él nos va a perdonar. Alaben el nombre del Señor. Aleluya. 5. La indiferencia al desarrollo. ¿Qué es el desarrollo en el cristiano? Bueno, un creyente debe de tener un crecimiento normal. Una iglesia debe de crecer de una manera normal. Lo hemos dicho más de una vez. Cuando vas con el niño al control, lo primero que hacen es lo pesan y lo miden. Si da el peso y da la medida, siga que va muy bien. Pero si no da el peso, algo hace falta. Si no da la medida, algo hace falta. Si es que está muy alto, algo está pasando mal. Así que hay que buscar la solución. Pues eso pasa en la iglesia. La iglesia debe tener un desarrollo en todos los aspectos. Espiritual, en su vida devocional, en el conocimiento, en el sentido del acercamiento a Dios. Debe de tener un desarrollo numérico. Debe de tener un desarrollo en infraestructura. Debe de tener un desarrollo en comunión, en armonía, donde las cosas no llegan hasta donde el enemigo coloca la barrera, sino que nosotros vamos más allá, porque al final con nosotros está el resucitado, el que vive por los siglos, el Señor de los señores. Aleluya. Así que un no a la indiferencia de cualquier parte donde venga el mensaje que le diga a usted: no vaya al culto, no ore más, ¿para qué ofrenda? No diezme, no perdone, deje que otro haga el evangelismo, las misiones que lo hagan los de los comités, no se involucren en esas actividades de su iglesia. Esos mensajes son del mal, que quieren llevarte a la indiferencia, y tú eres más privilegiado que Tiro y que Sidón. Eres más privilegiado que Capernaum. Eres más privilegiado que las ciudades que aquí menciona el Evangelio, porque hoy contamos con la multiforme gracia de Dios. Tenemos una puerta abierta de par en par, donde todos los que querramos podemos acercarnos y encontrar en Él las respuestas a todas nuestras necesidades. Es que el Dios que tenemos es el Dios bueno, grande, justo, misericordioso. Alaben el poderoso nombre de Cristo.
Entonces, cada vez que nos convoquen a sacar adelante el proyecto de Dios en la tierra, en cualquier campo que sea, digamos amén. No nos coloquemos como una piedra de obstáculo. Pero ¿para qué van a hacer eso? Si eso se puede hacer de otra manera. Si ¿por qué se van a poner a gastar en eso? Si eso se puede invertir en otra cosa. Que no pongamos obstáculos, que veamos siempre al frente, conscientes que estamos llamados a ser cabeza y no cola. Estamos llamados a marcar la diferencia. Estamos llamados a ser bendición y a heredar bendición, porque el Dios nuestro es el dueño de todo. Usted verá si lo alaba, hermano. Es el dueño de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y además explica la razón. Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Así que hoy hay un llamado para que, número 1, no seamos indiferentes a los cultos. Número 2, no seamos indiferentes a la oración. Número 3, no seamos indiferentes a las misiones. Número 4, no seamos indiferentes al perdón. Número 5, no seamos indiferentes al desarrollo. Y número 6, que es lo máximo, no seamos indiferentes a Dios. Al final, Él es el punto de partida y el punto de llegada. Nunca olvides, separados de Dios, demos gracias.